como dice ahí, es una enfermedad inflamatoria autoinmune y crónica. Cuando digo que es crónica, ¿qué quiere decir? Que su tiempo es mayor a 6 meses, ¿no? Y como todas las enfermedades autoinmunes, la etiología, a pesar de los avances, es desconocida. Puede afectar a grandes y pequeñas articulaciones en forma simétrica, pero tiene predilección por las articulaciones pequeñas, ¿no? Generalmente cuando va a afectar solo articulaciones grandes, el compromiso tiene que ser de más de 6, 8 articulaciones, ¿no? Para yo poder hacer el diagnóstico de artritis reumatoide. Entonces, ¿cómo afecta esta patología? Este proceso inflamatorio va a producir la destrucción del cartílago articular, ¿no? Va a afectar la arquitectura articular y va a producir pues erosiones que van a llevar a una deformidad articular permanente, y esto conlleva que el paciente tenga una discapacidad, ¿no? La mortalidad es baja, ¿no? Salvo cuando se presentan las complicaciones, pero la incapacidad funcional es alta en estos pacientes, ¿no? Por eso es muy importante saber diagnosticarla. Hemos dicho la definición, ¿no? Es la inflamación de las articulaciones y tiene una característica que es sistémica. ¿Qué quiere decir? Que primero va a afectar a las articulaciones, pero posteriormente va a afectar a los órganos, ¿no? Pulmón, corazón, ojos. Como le dije, la discapacidad, ¿no? ¿Cuál es el problema con la discapacidad que va a producir esta patología? Que los pacientes no van a poder caminar, entonces esto va a conllevar a que sean postrados, y la postración ustedes saben que lleva a múltiples patologías, ¿no? A ver, ¿quién me puede decir algunas patologías que podemos encontrar en los postrados? Sarcopenia, trombosis venosa, las úlceras de presión, ¿no? Que son muy frecuentes en estos pacientes, y esto va a producir infecciones, ¿no? Que incluso pueden llevar a la osteomielitis, y esto puede llevar inclusive a la mortalidad de estos pacientes, ¿no? Es más frecuente en mujeres que en varones, la relación es 3:1, ¿no? Siendo la edad en un rango, ¿no? Entre 40 a 50 años o posmenopausia, ¿no? Como dice, lamentablemente la cura no es posible hasta ahorita, pero sí nuestro reto va a ser que podamos retardar el efecto sistémico, frenar el daño articular en estos pacientes y poderles dar una mejor calidad de vida. Que varones, mujeres, 3:1 la prevalencia, y lo que sí va a ser en estos pacientes, que mientras la edad va avanzando, esta diferencia mujer-varón va a equilibrarse, ¿no? Y generalmente a partir de los 60, 65 años ya ambos sexos van a tener la misma prevalencia, ¿no? 1:1. Miren, es alto, ¿no? La mayoría de los pacientes los vamos a diagnosticar en el 80%. Pero también en la próxima clase vamos a ver que también puede dar en personas muy jóvenes, ¿no? La artritis reumática juvenil. Hay una predisposición genética, ¿no? Que es 4 veces más en los pacientes con artritis reumatoide, para que un familiar tenga, ¿no? La prevalencia de generación a generación no es muy frecuente, o sea, no
reumatoide, la hija puede tener las mismas complicaciones, pero sí también puede estar latente. Y esto va a depender de qué? De los factores predisponentes, ¿no? Vamos a ver, pues, a nivel de Latinoamérica, su prevalencia es de 0.3 a 0.5, pero hasta, inclusive vamos a ver que en algunas zonas puede llegar hasta 0.8, ¿no? Esto es muy importante que ustedes sepan, ¿no? ¿Por qué? Porque, como ya les había dicho anteriormente, lamentablemente estas patologías articulares son subdiagnosticadas. Quiere decir que muchas veces los pacientes vienen por problemas respiratorios, por problemas renales, diabetes, y se pasa muchas veces por alto la artritis reumatoide. Entonces, nosotros como médicos tenemos el compromiso con el paciente de poder diagnosticarlo a tiempo y poder tratarlo, ¿no? Para frenar el deterioro articular de los pacientes. Bien, cada año se diagnostican en el Perú más de 100 casos nuevos, ¿no? Etiológicamente vamos a ver pues, que existen factores, ¿no? Los genes que van a estar muy frecuentemente asociados, falta ahí el HLA-DR-B4, ¿no? Que es el más agresivo y que está en nuestro medio, ¿no? El HLA-DR1, que también lo vamos a encontrar, que es el que va a tener más prevalencia. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Sin necesidad de hacer un estudio cromosomal en los pacientes, vamos a ver de qué pacientes con data de 20 años de la enfermedad, algunas van a desarrollar, dos pacientes, ambas van a desarrollar las deformaciones, pero una de ellas va a tener un daño sistémico severo, ¿no? En cambio, la otra paciente va a tener las deformaciones articulares, pero el daño sistémico va a ser leve o incluso no, todavía no se va a presentar, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Si pueden ir a ver a la paciente que está en la cama 175, ¿no? Es la señora Hilaria, que tiene una artritis reumatoide severa, tiene todas las deformaciones y tiene un compromiso sistémico severo, ¿no? Entonces, sería bueno, pueden ir a verla para que vean la magnitud de esta patología, ¿no? ¿Y cómo se va a dar la activación de esta patología? Cuando el paciente que tenga el gen predisponente va a estar expuesto a los factores desencadenantes, ¿no? El tabaquismo. El tabaquismo es uno de los factores que va a desencadenar la mayoría de las patologías autoinmunes. Así que, chicos, si fuman, es hora de que dejen el cigarrillo. La dieta, ¿no? Una dieta pobre en calcio, una dieta pobre en vitaminas también va a afectar al desarrollo, ¿no? Las infecciones, ¿no? Sobre todo infecciones orales, infecciones intestinales, van a estar asociadas también a que esta enfermedad se desarrolle, ¿no? Ahí, ¿no? Dice el HLA-DR4 y el DR, que son los más frecuentes en lo que es el desarrollo de esta patología, ¿no? Y vamos a encontrar pues en Latinoamérica, ¿no? El DR4 es el más agresivo, como les digo, es el que va a reportar el daño sistémico más severo, ¿no? Y fisiopatológicamente hablando, pues vamos a ver que el proceso inflamatorio va a producir una destrucción articular, ¿no? Un hueso sano, una articulación normal con su cápsula articular, el espacio adecuado, por el proceso inflamatorio de una causa no todavía conocida,
va a producirse pues que se presenten estos autoanticuerpos proinflamatorios que van a ir a destruir la misma cápsula articular, ¿no? O sea, el mismo cuerpo va a generar estos autoanticuerpos, ¿no? Vamos a ver pues que cada patología o cada afección va a estar producida por un incremento de los agentes proinflamatorios, ¿no? Linfocitos T, las interleuquinas, que van a ser las que van a ir por un mensaje mal dado al cerebro, va a producir estos antígenos proinflamatorios y van a ir a atacar la misma articulación, ¿no? Y esto va a producir el proceso inflamatorio que va a hacer que se empiece a destruir lo que es todo el componente articular, ¿no? Va a haber inclusive un desgaste del líquido articular, un derrame articular, va a haber erosiones, ¿no? Y esto va a producir pues la destrucción articular. De ahí va a haber también la producción de lo que son los nódulos articulares, las deformaciones articulares, ¿no? ¿Y cuál es la característica de esta patología? Que este proceso inflamatorio que se va a dar en las articulaciones, sobre todo las pequeñas, es de carácter erosivo. ¿Qué quiere decir que es erosivo? Que cuando empiece la destrucción, este daño ya es irreversible, ¿no? Cuando veamos lupus, vamos a ver también que existe este daño articular, pero la diferencia es que en el lupus es no erosivo, ¿no? Entonces no va a haber una destrucción permanente. Va a ser, una vez que se inactiva la enfermedad, estos cambios van a regresar a la normalidad, ¿no? Entonces vamos a ver pues que lo mismo, ¿no? Es figurita lo que dice en la otra diapositiva, que al juntar el gen predisponente más los factores desencadenantes van a producir una mala respuesta, ¿no? A nivel del cerebro, que va a producir que se proliferen estos agentes proinflamatorios, ¿no? Linfocitos T, leucotrienos, interleuquinas, y van a producir pues la destrucción, ¿no? Que en un inicio va a ser de carácter inflamatorio, ¿no? Va a haber dolor, inflamación, pero progresivamente va a producir una destrucción total, ¿no? Que va a hacer que inclusive estas articulaciones se fusionen, ¿no? Y los pacientes pues tengan estas articulaciones ya inutilizadas, ¿no? Por eso es que los pacientes que tienen estas deformaciones o una artritis reumatoide de larga data, inclusive no van a poder utilizar las manos, ¿no? O van a tener mucha dificultad. Es lo mismo. ¿Y qué manifestaciones clínicas yo voy a encontrar, ¿no? En toda patología autoinmune siempre vamos a tener los famosos síntomas constitucionales, ¿no? Que son síntomas generales que puede encontrar en cualquier enfermedad, como la fiebre, cefaleas, astenia, anorexia, pérdida de peso, ¿no? Y el síntoma cardinal principal va a ser el dolor, ¿no? Siempre el proceso inflamatorio va a producir dolor. Por eso es que nosotros, cuando veamos el tratamiento, nuestro primer tratamiento en la artritis reumatoide va a ser el uso de un antiinflamatorio. ¿Por qué? Porque estamos frente a un proceso inflamatorio. Así usemos analgésicos, el dolor no va a mejorar mucho si no usamos un antiinflamatorio. Eso ténganlo bien en cuenta, chicos. ¿Por qué? Porque
Muchas veces los pacientes se quejan de dolor y lo primero que nosotros les damos es analgésico, ¿no? Muchas veces pues, no le va a calmar, lo que necesitamos es un antiinflamatorio. Vamos a ver pues que las manifestaciones van a ser por sistemas, las manifestaciones musculoesqueléticas, donde vamos a encontrar las deformaciones que ustedes ya deben conocer, ¿no? La famosa mano en ráfaga, o ¿cómo se llama? La mano en ráfaga, chicos. Karen, ¿cómo hemos dicho? ¿Qué es? Joaquín. Desviación cubital, ¿no? La famosa desviación cubital, ¿no? ¿Qué pasa? Recuerden, pulgar, radio, meñique, cúbito. Entonces, la mano en los pacientes con AR van a adoptar esta posición, ¿no? La famosa mano en ráfaga o desviación cubital, ¿no? Apenas vean una paciente con ese signo, pues sospechen de una R. Vamos a encontrar los dedos en cuello de cisne, dedos en ojal, el famoso pulgar en Z, ¿no? Signo en la tecla. Vamos a encontrar los famosos nódulos reumatoideos, ¿no? Que pueden estar presentes en los codos, en las manos, en los pies, ¿no? Como nuestra paciente, ¿no? Chicos, ella tiene nódulos en el codo, ¿no? Que incluso hicieron sospechar de una probable gota, ¿no? A nivel de los miembros inferiores también va a haber predilección, tanto de dedos de la mano y de los pies, ¿no? Entonces vamos a encontrar también las deformaciones, ¿no? El hallux valgus, los dedos en martillo, el pie plano también. Estas pacientes pueden llegar a adoptar, ¿no? Esto por la destrucción que va a haber en las articulaciones, el pie varo, pie valgo. Entonces todas estas deformaciones vamos a poder encontrar en la artritis reumatoide. Cuando tengamos pacientes con una artritis reumatoide de más de 10 años diagnosticada, vamos a poder encontrar esos famosos nódulos, ¿no? Los nódulos reumatoideos. Siempre que tengamos una paciente o hagamos el diagnóstico de artritis reumatoide, probablemente esta paciente ya tenga unos 2 o 3 o hasta 5 años de haber iniciado la enfermedad, ¿no? Muchas veces al inicio los pacientes pues lo toman como que es algo que ya va a pasar, o empiezan a usar frotaciones, ¿no? Ahora que la automedicación está en boga, ¿no? Van a la farmacia y se compran antiinflamatorios, ¿no? Porque siempre en la farmacia, ¿qué es lo que les van a dar siempre? Naproxeno, ¿no? Entonces toman y se acostumbran a eso, ¿no? Y cuando ya este dolor no calma, cuando empiezan a ver las deformaciones, los nódulos recién recién vienen a la consulta, ¿no? Cuando el dolor es muy intenso. Vamos a ver pues que aparte de las manifestaciones musculoesqueléticas, también va a haber un compromiso sistémico, ¿no? Uno de ellos va a ser el compromiso pulmonar, ¿no? Donde vamos a tener puede haber una pleuritis, ¿no? Puede haber, ¿qué más? Estas pacientes generalmente van a tener a nivel del sistema respiratorio, van a cursar con patologías pulmonares crónicas, ¿no? Un EPI, ¿no? Entonces en las pacientes a las que diagnostiquemos artritis reumatoide siempre hay que buscarle, ¿no? Un EPI
rara vez un EPOC, ¿no? Lo más frecuente es un EPI, ¿no? A nivel cardíaco, pues una insuficiencia aórtica también puede estar presente en estos pacientes, ¿no? Puede haber una miocarditis. Entonces, siempre cuando tengamos una paciente hay que hacer un estudio, ¿no? Para poder ver si tiene alguna otra afección. Otra de las afecciones que vamos a encontrar es las afecciones oculares, ¿no? La queratoconjuntivitis. ¿Cómo se llama este signo, chicos? ¿Cómo se llama? No sé, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama? Van a ver y el paciente es como que se ha vertido ahí el párpado, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Epífora, ¿no? Eso es muy frecuente en los pacientes con artritis reumatoide, ¿no? ¿Y qué otra patología podemos encontrar en estos pacientes? Les he dicho en la primera clase, ¿se acuerdan? ¿Qué síndrome? El Sjögren, ¿no? El Sjögren, el famoso ojo seco, puede estar en estos pacientes, ¿no? Vamos a ver también que si puede estar asociada a patologías, a otras patologías autoinmunes, porque puede haber, puede ser un mal cuerpo, ¿no? La costilitis, ¿no? O pacientes varones en jóvenes que tengan artritis reumatoide, mal pronóstico. Pacientes, mujeres, menores de 40 años con AR, mal pronóstico. Niños con AR, bueno, en los niños vamos a ver de que se puede autolimitar esta enfermedad antes de los 16 años, pero hay un porcentaje que puede llegar a ser crónico, ¿no? Y todas estas deformaciones las vamos a encontrar en pacientes muy jóvenes, ¿no? 18, 20 años. Y pues su pronóstico es malo, ¿no? Inclusive podemos encontrar los famosos infartos digitales, ¿no? Los infartos digitales que pueden darse después de una alteración a nivel de la vascularización distal de los dedos, ¿no? Que está asociado a qué fenómeno? El Raynaud, ¿no? El famoso fenómeno del Raynaud. A nivel del sistema nervioso central también vamos a tener afecciones, ¿no? Central y periférico, ¿no? El periférico definitivamente, ¿no? Al haber tantas deformaciones, pues va a afectar inclusive a los nervios, ¿no? Y vamos a tener el síndrome del túnel del carpo, el síndrome del túnel del tarso, artritis del codo, ¿no? Que va a ser por afectación de algún nervio. Y a nivel del sistema nervioso central, pues puede haber en casos severos cuadriparesia espástica, puede haber incluso alteraciones a nivel de los esfínteres, ¿no? Y los pacientes no van a controlar los esfínteres, puede haber pérdida de conciencia. Esto es en casos severos, ¿no? Ya hemos hablado de cómo se hace el examen físico. Tenemos que hacer una buena análisis, ¿no? Antecedentes personales, familiares, los factores de riesgo, ¿no? Consumo de tabaco, el número de articulaciones comprometidas y cómo ha sido. Generalmente en la artritis reumatoide, pues esta enfermedad va a ser de carácter aditiva, ¿no? ¿Qué significa que sea de carácter aditiva? No, migratoria es diferente. Aditiva, ¿qué es adición? Añadir. ¿Qué quiere decir? Que conforme vaya pasando el tiempo, van sumándose articulaciones comprometidas, ¿no?
En un inicio la paciente puede venir con 4 articulaciones comprometidas, después de 6 meses puede venir con 10, 12, ¿no? Y así. Es una de las características de la artritis reumatoide, ¿no? Que cada vez van sumándose más articulaciones comprometidas. Entonces hay que ver todas las deformaciones, hay que ver si hay en las... Es muy importante cuando yo hago la palpación de los miembros superiores o inferiores, las manos o los pies, ver si el paciente tiene frialdad o no. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen alto riesgo de poder hacer necrosis pulmonar, ¿no? Pues los infartos vasculares que incluso pueden llevar a la amputación, ¿no? Por eso es muy importante siempre, ¿no? Y el dolor, ¿no? Siempre tener en cuenta cuánto es la escala de dolor, ¿no? Ya saben que el EVA va de cuánto, de 0 a 10. ¿A partir de cuánto es severo? 7, ¿no? En la R vamos a encontrar pues que es 7, ¿no? Cuando yo hago el examen físico de las manos, ya les he dicho, siempre hay que hacerlo de manera comparativa, ¿no? Primero, endoscópicamente tengo que ver cómo están ambas manos, si hay deformaciones, si hay no. Ojo, chicos, es muy importante que cuando ustedes vean deformaciones en personas, sobre todo adultos mayores, pregúntenle siempre si esta deformación es causa traumática o no, ¿no? Muchas veces ustedes van a ver y van a decir, uy, esto de la artritis reumatoide, y la paciente les va a decir, no, me ha caído una piedra y se ha quedado mucho, ¿no? Entonces es muy importante siempre descartar la causa traumática, ¿no? Y ver todas las deformaciones que ya habíamos visto, ¿no? Dedos en ojal, cisne, desviación cubital, al igual que en los pies, ¿no? A nivel de las muñecas, como les digo, siempre va a haber, cuando tengamos la famosa desviación cubital, siempre la mano se va a irse para el lado del cúbito, ¿no? Puede haber inclusive los famosos osteofitos ahí presentes, ¿no? Y puede estar asociado a una osteoporosis, lo que va a conllevar a que este paciente pueda tener fracturas patológicas, ¿no? A nivel de los codos, de las manos, los famosos nódulos, ¿no? Si tienen la oportunidad de ir a ver a la paciente de la cama 175, van a ver que ella presenta estos nódulos reumatoideos, tanto en la mano, en el codo, en los pies también, ¿no? Entonces es una paciente que tiene todas las deformaciones musculoesqueléticas, ¿no? Para nosotros pues es bonito porque vamos a aprender, ¿no? Pero para ella no, porque ella sufre mucho por el dolor, por la impotencia que tiene, y eso es lo que debemos evitar. Igual, ¿no? En el hombro tenemos que ver qué afectaciones puede haber, tendinitis del manguito rotador, muchas veces hay inclusive deformaciones a nivel del hombro, ¿no? La paciente inclusive puede estar asociada a una artrosis, ¿no? A nivel de las rodillas, muy frecuente la presencia de los quistes de Baker, ¿no? Están muy relacionadas a la artritis reumatoide. En caderas, pues vamos a ver que puede haber disminución del espacio articular entre lo que es la cabeza del fémur y la articulación de la cadera, que inclusive puede llegar a haber una destrucción, ¿no? Y puede llegar a artrosarse esta articulación. Esto es muy importante que ustedes conozcan, ¿no? La artritis reumatoide,
cuando hablamos de columna, no va a afectar dorsales ni lumbares, pero sí puede afectar la articulación atlantoxoidea, ¿no? Cervicales. Respeta dorsales lumbares, pero puede afectar cervicales. Es muy raro, se da en el 10% de los casos de los pacientes, que incluso puede producir una luxación, ¿no?, de esta articulación. Y a nivel de pies, pues igualito, ¿no? Todas las deformaciones. ¿Por qué? Porque tiene predilección por las articulaciones pequeñitas, ¿no? Y cuando hablamos de exámenes auxiliares, pues vamos a ver que uno de los exámenes que deberíamos de pedir desde un inicio en estos pacientes es una radiografía, ¿no? Generalmente se pide una radiografía de manos. ¿Por qué creen que se pida radiografía de manos? Para evaluar el compromiso articular. Ya, ¿pero por qué manos? Porque ahí se ve la... Porque tiene predilección por las articulaciones pequeñas, ¿no? Y siempre va a ir primero las manos, luego los pies, ¿no? Por eso en toda paciente lo primero que se debe tener es una radiografía de manos, ¿no? Donde vamos a poder encontrar, pues, lo que son ya la presencia de las deformaciones o erosiones óseas, ¿no? Las famosas erosiones. Vamos a poder encontrar inclusive los osteofitos, ¿no? O incluso vamos a poder encontrar disminución en el espacio interarticular, ¿no? Que aquí ya tenemos, ¿no? Entonces es muy importante valorar esto en los pacientes para poder ver el grado de compromiso articular que ya tiene el paciente. ¿Podemos pedir una ecografía? Sí, podemos pedirla, ¿no? Aunque no es muy frecuente, ¿no? Salvo que tenga, pues, los nódulos, ¿no? Estamos pensando en una celulitis, un absceso, ¿no? Ahí podemos pedir una ecografía, ¿no? La ecografía nos va a ayudar a ver mejor lo que son las erosiones óseas, ¿no? Y vamos a ver, como dice ahí, tiene mejor sensibilidad que las radiografías para detectar estas erosiones en las articulaciones, ¿no? Pero no se pide como rutina, chicos. No piensen que la ecografía va a ir por encima de la radiografía. Siempre la radiografía, ¿no? Bueno, y ahí vamos a ver todo lo que podemos valorar en la ecografía, ¿no? Definitivamente vamos a ver si esa articulación todavía tiene líquido sinovial, si hay disminución o ya no hay líquido, ¿no? Entonces también para eso es bueno la ecografía, ¿no? Para que nos cuantifique las sinovitis o las erosiones. Como les he dicho, es más sensible que la radiografía. Podemos pedir en algunos casos, no en todos, podemos pedir incluso resonancia, ¿no? Pero no es muy frecuente, ¿no? Eso es ya en casos que queramos ver deformaciones que no son tan groseras como en pacientes con artritis reumatoide de larga data, ¿no? En fases iniciales, por ejemplo, viene una paciente que aparentemente no hay deformaciones articulares, pero le hacemos un examen de anticuerpos y nos sale positivo para la artritis reumatoide, entonces se puede pedir para ver más o menos el pronóstico, ¿no? Y ver qué tratamiento se va a dar. Bueno, son signos que se van a ver cuando no haya todavía deformaciones evidentes. Vamos a ver y vamos a hacer una comparación de los criterios de la ACL, del Colegio Reumatológico, ¿no?, americano,
que se dieron en 1987 y los del 2010, ¿no? Y vamos a ver las diferencias. Bien, los criterios para 1987 era, el primero, la famosa rigidez matutina, ¿no? Que es más de 1 hora. Edema de más de 3 articulaciones, ¿no? Que sea de carácter simétrico, ¿no? Es otro criterio. Cuarto criterio, afección de articulaciones de manos, muñecas, metacarpofalángicas, interfalángicas, ¿no? Y esto es importante, ¿no? El factor reumatoide positivo. Los nódulos reumatoides y cambios radiográficos, ¿no? Para el 97, hacer un diagnóstico de artritis reumatoide debía de cumplirse de 1 a 4 criterios, ¿no? Y que sea de carácter crónico, más de 6 semanas, ¿no? Porque es importante conocer estos criterios y ver cuánto ha avanzado por el factor reumatoideo, ¿no? Acá nos ponen como un criterio diagnóstico un factor reumatoide positivo, ¿no? Hasta hace 30 años, pues, un factor reumatoideo positivo nos daba el diagnóstico de artritis reumatoide, ¿no? Ahora no, sí tiene alta sensibilidad, pero baja especificidad, ¿no? Y vamos a ver la diferencia con los criterios del ACR Euler del 2010, ¿no? Que todavía estos siguen vigentes, ¿no? Donde ya nos dice, nos habla de la afección articular, ¿no? Donde nos dice que cuando hay, miren, una articulación grande afectada, ceros, ¿no? Una articulación grande afectada, ¿en qué podríamos pensar? Artrosis, gota, artritis séptica, ¿no? Pero no una R. ¿Por qué? Simétrica, ¿no? Tienen que ser 2 articulaciones predominantes, ¿no? Y nos dice, ¿no? Miren, mientras más articulaciones pequeñas sean comprometidas, el puntaje es mayor, ¿no? Y este es el cambio radical que hay, ¿no? De los criterios de 1987. Acá ya nos considera el anticuerpo específico, que es el anti-CCP, ¿no? Antipéptido cíclico citrullinano, ¿no? Y lo que les decía, ¿no? Para que yo considere un factor reumatoideo positivo o unas altas sospechas de AR, el valor tiene que ser 3 veces el valor normal, ¿no? Reactantes de fase aguda elevados y que sea crónico, más de 6 semanas, ¿no? Entonces, ahí recién yo puedo ver los criterios, ¿no? Si me dice que tengo más de 6 puntos, entonces ya estoy frente a una artritis reumatoide. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo articulaciones pequeñas afectadas, más un tiempo de más de 6 semanas, ya me da alta sospecha de AR, ¿no? Y un factor reumatoideo 3 veces el valor normal, ya me confirma el diagnóstico. En todos los pacientes, como dice, cuando yo recién diagnostico la enfermedad, ahí sí puedo pedir lo que hemos dicho, la resonancia, ecografía, para ver el daño articular, que todavía no es evidente la vista, ¿no? Pero en fases ya avanzadas, pues ya no es necesario pedir, ¿no? Una radiografía, o incluso muchas veces ya ni siquiera se pide una radiografía porque el daño articular es evidente, ¿no? Entonces, siempre que nosotros hagamos el seguimiento de estos pacientes, tiene que hacerse de acuerdo a el número de articulaciones comprometidas al inicio o al momento de diagnosticar
y progresivamente cómo va con el tratamiento. Si hay mejora, si hay empeoramiento, ¿no? Todo eso lo vamos a ver poco a poco. Las imágenes también, ¿no? Si bien es cierto, como dice acá, ¿no? Cada vez se integra más. ¿Por qué? Porque ahora el diagnóstico se está haciendo más precozmente, ¿no? Estamos en la época de la prevención y promoción de la salud. Por eso es que muchas veces los diagnósticos oportunos, incluso hay campañas, ¿no? Para poder hacer los exámenes para descartar, ¿no? En pacientes muy jóvenes, para evitar de que lleguen a daño irreversible, ¿no? Miren, por ejemplo, esa es la radiografía de un paciente de 33 años, ¿no? Donde ya vamos a tener, pues, miren, ya no hay, ni siquiera hay ya el espacio articular, ¿no? Ya empieza a juntarse esa articulación o a anquilosarse, ¿no? Y la presencia de las erosiones. Es muy joven, ¿no? Y en jóvenes el pronóstico es malo. ¿Por qué? Porque el daño sistémico va a ser precoz, en menos de 5 años, ¿no? Normalmente en una artritis reumatoide de progresión, para que empiece el daño sistémico, debe pasar por lo menos 20 años del diagnóstico de artritis reumatoide. Para hablar de remisión o de inactivar la enfermedad, tiene que ser un tiempo muy corto, ¿no? Menor a 6 meses. Como dice ahí, 3 a 4 meses, ¿no? Antes se esperaba 2 años, ¿no? Para que remita todas las molestias, pero ahora no. Ahora con todos los tratamientos que tenemos, los famosos fármacos moduladores de las enfermedades antiinflamatorias, el uso del metotrexate, pues esta inactivación se ha reducido 3 o 4 meses. Y es bueno porque va a ayudar a que nuestros pacientes sean mejor controlados y el daño sistémico sea con mayor tiempo, ¿no? ¿Y cómo hago el manejo? Para nosotros hacer el tratamiento de la artritis reumatoide, vamos en escala, ¿no? Nuestra primera escalera siempre van a ser los AINES. ¿Por qué? Porque es una enfermedad antiinflamatoria, ¿no? Pero vamos a ver que esto de los AINES también actualmente ya no se está usando mucho, ¿no? Los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Por qué? A ver, ¿por qué que no? ¿Por qué? ¿No? Pues son muy gastrodesivos, ¿no? Y estamos hablando de qué población? Población mayor, ¿no? Si empieza a los 40, 45 años, generalmente nuestros pacientes pues son adultos mayores, 60, 70, 80 años, ¿no? Y en estos pacientes hay bastante riesgo a que nos hagan hemorragias gastrointestinales por el uso de AINES, ¿no? Por eso ahora, en la actualidad, los AINES se están dejando de lado, ¿no? Y estamos dando paso a otros antiinflamatorios que no van a tener este efecto gastrodesivo como los AINES. ¿Cuáles? Los famosos inhibidores de la COX-2, ¿no? Ahora se está haciendo ya más rutinario el uso de el etorcoxib, celecoxib, ¿no? Ahora ya se está usando más, incluso la población misma se siente mejor, ¿no? Antes era pues el naproxeno, ibuprofeno, ¿no? Aunque nos dicen que de los AINES la indometacina es el que tiene un poquito más de
efecto que los demás, mejor efecto, pero la gastrolesividad es mayor, ¿no? Por eso siempre se usaba el naproxeno, el ibuprofeno, ¿no? Pero ahora se usa más los inhibidores de la COX-2, ¿no? Una vez que desinflame, tenemos que usar, nos vamos al segundo escalón, que son los corticoides, ¿no? Los corticoides que nos van a ayudar no solamente a disminuir el proceso inflamatorio, sino a calmar el dolor, ¿no? También. Podemos utilizar los corticoides por largo tiempo, sí, pero siempre tienen que tener en cuenta esto, ¿no? ¿Cuál es la dosis de corticoides que debe usar como dosis de mantenimiento? Una dosis menor a 7.5, prednisona menor a 7.5. Y en el mercado, ¿cuál es la prednisona que tenemos? Menor a 7.5, la de 5 miligramos, ¿no? Y esta incluso podemos utilizarla por largo tiempo y así podemos evitar que el paciente haga ¿qué? Cushing, el famoso Cushing, ¿no? Hay pacientes que, la mayoría de los pacientes, lamentablemente, no nos van a hacer caso, ¿no? ¿Por qué? Porque los pacientes se automedican, ¿no? Es como el señor que hemos visto, ¿no? El señor que decía, me han dado dexametasona, pero después como me calmaba, solito me iba a la farmacia a comprar, ¿no? Y él ha desarrollado un Cushing. ¿Por qué? Porque ellos, ya les he dicho, o sea, la lógica de una persona que no conoce los riesgos de usar corticoides es eso, ¿no? Va a la farmacia y va a ver corticoides de 5, 10, 20 y 50. Va a decir, 5 es poquito, 50 es mucho. Mejor el de 20, ¿no? Pero el de 20 le va a producir estos efectos, ¿no? Encima, ¿qué va a hacer? Va a tomar por largo tiempo y lo va a cortar bruscamente. ¿Qué le va a producir? ¿Qué? Cushing, no. Cushing es cuando yo uso por largo tiempo corticoides altas dosis. Cuando lo freno bruscamente. ¿Rush térmico? ¿Qué me produce? ¿Un rush? ¿Mm? ¿Un rush térmico? No. Una insuficiencia adrenal, ¿no? El famoso Addison, el paciente se va a empezar a volver más morenito, ¿no? Va a decir, ahora estoy bronceando, ¿no? Pero es por la Addison, ¿no? La insuficiencia suprarrenal. Entonces tenemos que evitar todo eso. Por eso el uso de corticoides tiene que ser, nosotros como médicos tenemos que tener cuidado en recetar el corticoide, ¿no? Porque a los pacientes les alivia tanto que después ellos mismos van a ir a la farmacia y se van a automedicar, ¿no? Podemos utilizar corticoides vía intraarticular también, ¿no? En pacientes que tengan mucho dolor se puede hacer las famosas infiltraciones, ¿no? ¿Cuál es el corticoide que más se usa para hacer infiltraciones? La famosa triamcinolona, ¿no? Lo ideal es que cuando yo uso estas infiltraciones, máximo puedo hacerla cada 3 meses, máximo, ¿no? Pero hay muchos pacientes pues que quieren que se les infiltre cada 2 semanas o cada mes, ¿no? Eso hay que tener cuidado, ¿no? Lo aconsejable es cada 3 meses. Y los fármacos que han ayudado a mejorar, a retardar el daño sistémico, a mejorar los síntomas, a aliviar, a frenar el curso de la enfermedad son los famosos fármacos modificadores de la enfermedad, los famosos FAME o DIMARS también, ¿no? Que van a ser la base del tratamiento de la artritis reumatoide, ¿no? Pero, ¿qué vamos a tener? Tenemos que tener cuidado porque estos son de depósito, ¿no? Entonces no van a
el efecto no va a ser inmediato en los pacientes, ¿no? Puede durar semanas, incluso meses, y esto es algo que va en contra nuestra, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente quiere que el alivio sea rápido, ¿no? Y muchas veces pues el alivio lo van a ver después de meses, ¿no? Por eso es que inclusive en el uso del metotrexate ha cambiado esto, ¿no? El metotrexate, si ustedes leen bibliografías de antes del 2019, van a ver que la dosis de metotrexate va a ser de 5 a 7.5 por semana, ¿no? Y el efecto va a empezar generalmente cuando tengamos 30 miligramos, ¿no? Cada pastillita viene de 2.5 y el metotrexate se toma una vez a la semana, ¿no? Se indica para que tomen generalmente el sábado o domingo, ¿no? Para que el paciente no se olvide. Pero, como les digo, ¿cómo era antes? Usábamos el metotrexate, imagínense, 7.5. El paciente ya estaba un mes con 30 y sabemos que el efecto empieza más o menos a los 30, 45 miligramos. El paciente recién al mes y medio de iniciar el tratamiento empieza a ver cambios, mejorías, ¿no? Y muchas veces pues los pacientes van a tomarlo 1, 2 semanas, 3 semanas, no van a ver mejoría, ¿qué van a decir? No, este medicamento no sirve, ¿no? Entonces lo dejan. Entonces, por eso es que ahora este medicamento se usa diferente a como era antes. Antes se empezaba con dosis bajas y se iba subiendo progresivamente. Ahora es al revés. Ahora empezamos con dosis altas, ¿no? 22.5, 20, ¿no? Y vamos bajando poco a poco, ¿no? ¿Por qué? Con esto vamos a asegurarnos de que a la segunda semana el paciente ya puede empezar a ver estos resultados. Y esto es muy importante. ¿Para qué? Para la adherencia del paciente al fármaco, ¿no? Que es muy importante. Pero si uso el metotrexate, ¿qué cosa tengo que usar al lado? Les he dicho, recuérdense, el ácido fólico. ¿Por qué? Porque el metotrexate, cuando hablemos de fármacos, vamos a ver que es un quelante de folatos. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo uso el metotrexate, el organismo va a dejar de producir el ácido fólico. Así que tengo que reponerlo, ¿no? La dosis es 1 miligramo por día mientras dure el tratamiento con metotrexate, ¿no? Otro fármaco que yo voy a usar va a ser la leflunomida, ¿no? Que también me va a tener buenos efectos en los pacientes, sobre todo en aquellos pacientes que ya han usado por mucho tiempo el metotrexate, ¿no? Les va, tienen mejoría. La sulfasalacina también, ¿no? Se puede usar, aunque muchos pacientes pues tienen muchos efectos gastrointestinales adversos, ¿no? Por eso es que ya cuando no tengamos buena respuesta con el metotrexate, la leflunomida, usamos la sulfasalacina, ¿no? Y la hidroxicloroquina. ¿Qué es la hidroxicloroquina, chicos? Es un antipalúdico, ¿no? ¿Y por qué lo uso en el tratamiento de las enfermedades antirreumáticas? Porque se ha visto que este medicamento no solamente ayuda o mejora la sintomatología, ¿no? Ayuda a reducir el dolor, a calmar la inflamación, sino también va a hacer que el daño sistémico, sobre todo el daño renal, que es el que más problemas va a traer a nuestros pacientes, sea más pronto, ¿no? O sea, si nosotros no usamos la hidroxicloroquina, el daño renal va a ser más precoz, ¿no? Por eso es que ahora, antes
antes del 2019, a partir del 2019 ha cambiado bastante, ¿no? Antes del 2019, la hidroxicloroquina solamente se usaba cuando el paciente tenía un proceso infeccioso, ¿no? ¿Por qué? Porque los FARMES son fármacos inmunosupresores, y si nosotros damos un inmunosupresor a un paciente con un proceso infeccioso, corría el riesgo de que este paciente pudiera hacer una sepsis, ¿no? Entonces, por eso se le suspendía y se le daba la hidroxicloroquina, ¿no? Pero en los nuevos estudios se ha visto pues, de que este medicamento ayuda a aliviar los síntomas, retarda el compromiso sistémico, entonces ahora siempre se usa asociado a los fármacos, ¿no? Y es muy importante. Posteriormente, hablamos del año 2019, ¿no? Donde la terapia biológica ha empezado a utilizarse, ahora ya con más frecuencia, y se ha visto que estos medicamentos también ayudan a aliviar los síntomas en aquellos pacientes en los cuales los FARMs no tienen buena mejora, ¿no? Vamos a ver de que el uso del rituximab, adalimumab, tocilizumab van a ayudar a mejorar todos los síntomas y van a retardar el daño sistémico, que es lo que queremos, ¿no? Entonces, nos dicen que el abatacept es el que mejor va a ir con estos pacientes, pero lamentablemente en nuestro medio no contamos con esto, ¿no? El único medicamento que contamos ahorita es con el rituximab, ¿no? Pero vamos a ver que con el rituximab también hay buena mejoría, ¿no? Muchas veces pues demora más, ¿no? En tener resultados, pero es bueno, ¿no? Vamos a ver que con la segunda dosis el paciente va a tener bastante mejoría, ¿no? Y el rituximab, el tratamiento va a ser primera dosis, bien, si es muy severo, a las 2 semanas se da la segunda dosis y después al siguiente mes, ¿no? 3 dosis y después se hace, se descansa 3 meses y se ve cómo está el paciente, ¿no? También se puede utilizar los corticoides a altas dosis, ¿no? Los famosos pulsos de corticoides, que pueden ser a base de dexametasona, 1 miligramo por kilo peso, ¿no? O el famoso metilprednisolona, que lo usamos 500 miligramos o 1 gramo por 3 o 5 días, dependiendo de la severidad, ¿no? Y luego continuamos con los fármacos, ¿no? Entonces esto va a depender de la severidad del caso, del daño sistémico, de la afección articular del paciente. Actualmente se está empezando a usar los famosos inhibidores de YAP, ¿no? Que también ayudan a mejorar el proceso inflamatorio. Pero todavía están en estudio los efectos colaterales, ¿no? Por eso es que muchas veces se opta por los fármacos, ¿no? Que el metotrexato tiene buena adherencia en los pacientes. Como les digo, ahora que lo usamos a altas dosis, empezamos con altas dosis y vamos bajando progresivamente, se ha visto que tienen buenos resultados, ¿no? En este algoritmo vamos a ver pues, del uso del metotrexato, ¿no? ¿Qué otros medicamentos puede usar si es que no puede usar el metotrexato? Generalmente cuando ustedes vean terapias de pacientes con artritis reumatoide, siempre van a ver un antiinflamatorio, corticoide, que puede ser altas dosis, ¿no?
Ya les he dicho, si yo uso corticoides en altas dosis, sobre todo en estos pacientes que tengo que usar más, calcio. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen alto riesgo de hacer osteoporosis, son adultos mayores, encima con el uso de corticoides a altas dosis, el riesgo de fracturas patológicas es alto, ¿no? ¿Qué más? Van a ver la hidroxicloroquina, también va a estar en su tratamiento. Si tengo metotrexate, el ácido fólico también, ¿no? Entonces es muy importante saber toda la medicación, ¿no? Lamentablemente, pues estos pacientes tienen todavía que tomar varios medicamentos, ¿no? A esto, asociarle de que son pacientes muchas veces hipertensos, diabéticos, entonces estos pacientes prácticamente por día se toman unos 10, 12 medicamentos, ¿no? Y es muy difícil de que cumplan con el tratamiento. Muchas veces van a estar con su tratamiento hasta que el mejor día van a dejar, ¿no? Y después de un tiempo van a volver con las mismas complicaciones y eso se va a hacer un círculo vicioso, ¿no? Y van a llegar pues a tener afecciones sistémicas severas. ¿Con qué patologías yo haría el diagnóstico diferencial de la artritis reumatoidea? Con toda patología que afecte las articulaciones, ¿no? Poliartritis viral, cualquier enfermedad reumática sistémica, ¿no? El lupus. Recuerden que el lupus, si bien es cierto, es más frecuente en personas jóvenes, vamos a ver de que también podemos encontrar en pacientes con artritis reumatoide, ¿no? Se está viendo muchos casos de que estos pacientes tienen más de 2 enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, siempre es bueno, sobre todo cuando la afectación sistémica es más severa, hacer el descarte de lupus, ¿no? Una vasculitis también, ¿no? Las osteoartritis. La artritis psoriásica va a depender, ¿no? Si es que mi paciente viene de una zona cálida, ¿no? Entonces también, o tiene un antecedente de psoriasis, siempre hay que descartar una artritis psoriásica. La fibromialgia, si bien es cierto, la fibromialgia no afecta articulaciones, como la artritis reumatoide, pero puede estar en nuestras patologías de descarte. ¿Por qué? Porque la fibromialgia es una gran simuladora, ¿no? Puede simular muchas patologías. Entonces sí puede estar en nuestros diagnósticos diferenciales, ¿no? Entonces es muy importante. Ya habíamos hablado del tratamiento, ¿no? Pero vamos a ver pues que el objetivo de mi tratamiento va a ser controlar, ¿no? Controlar las manifestaciones y retardar el daño sistémico. Ojo, no podemos, lamentablemente no se puede frenar este daño sistémico, ¿no? O sea, no podemos decir de que la paciente no va a tener daño sistémico, pero sí lo que se quiere es retardar la aparición de este daño sistémico, ¿no? Definitivamente el uso de los FARMI ha hecho pues de que podamos frenar en algún momento la enfermedad, en el momento en que la encontremos, y retardar el daño, ¿no? Si el daño sistémico estaba pronosticado para 5 o 10 años, retardarlo unos 15, 20 años, ¿no? Y esa es la intención. Vamos a ver pues de que la remisión de la enfermedad la vamos a ver generalmente a los 6 meses, ¿no? En la otra diapositiva decía que
el objetivo era 3 a 4 meses, pero en el promedio es 6 meses, ¿no? Por eso es que a los pacientes diagnosticamos artritis reumatoide, el primer control se hace al mes, ¿no? Se le da todo el tratamiento y al mes se le hace un control. ¿Para qué? ¿Ustedes creen que el primer control es para ver si hay mejoría en los síntomas? Si no, la adherencia al tratamiento, ¿no? Eso es muy importante. Y la primera cita, el primer control, es para ver adherencia al tratamiento, no para ver mejoría de síntomas, ¿no? Porque la mejoría de los síntomas generalmente lo vamos a ver a los 3 meses, ¿no? Pero el primer mes va a ser para ver adherencia, ¿no? Si mi paciente está cumpliendo bien, si siente que el tratamiento le está ayudando, ¿no? Porque muchas veces el paciente puede venir y decir, no, lo tomo cuando me acuerdo, o no me conviene tomar una vez a la semana, es muy difícil porque me olvido, prefiero tomar diario y así me acuerdo, ¿no? Hay muchos pacientes que te dicen eso. Algunos dicen, no, yo prefiero tomarlo cada fin de semana, para mí es más fácil porque diario me olvido, ¿no? Cada paciente tiene un ritmo diferente, entonces nosotros tenemos que adecuarnos a este ritmo. Es por eso que nosotros tenemos que ver cuál es la mejor forma en que nuestro paciente va a seguir con el tratamiento. Y hemos hablado de los AINES, ¿no? Y esto, lo que les había dicho, ¿no? Ahora utilizamos más los inhibidores de la COX-2 por los efectos gastrointestinales que van a tener nuestros pacientes, ¿no? Y todos los AINES que podemos encontrar, ¿no? ¿Cuáles son más usados de los AINES? Naproxeno, ibuprofeno. La aspirina ya no, ¿no? La aspirina generalmente ahora la usamos más como antiagregante plaquetario, ¿no? En su dosis de 100 miligramos cada 24 horas. Y ahora, pues, el meloxicam, el piroxicam, eran también usados porque tenían un alivio articular, pero los efectos colaterales eran más severos, ¿no? Mayor riesgo a hemorragias gastrointestinales. Por eso es que incluso el meloxicam se debe usar solo una vez al día, ¿no? Y ahora pues lo que vamos a usar son los inhibidores de la COX-2, ¿no? Celecoxib, Eterocoxib, que son, si bien es cierto acá nos dice que la dosis es de 90, actualmente en el mercado tenemos el Eterocoxib de 120, ¿no? Que está dando buenos resultados, pero el tratamiento debe ser máximo por 5 días, ¿no? Los corticoides, que ya habíamos hablado, ¿no? Los de depósito, como la metilprednisolona, y los de acción prolongada. Generalmente el que vamos a utilizar como mantenimiento va a ser la prednisona, ¿no? Antes que la dexametasona. ¿Por qué? Porque los efectos adversos van a ser menos en la prednisona que en la dexametasona, porque también tenemos dexametasona vía oral, ¿no? Ya hemos hablado de los FAMES, ¿no? El más usado, el metotrexate. La sulfasalacina, ya les he dicho que va a ser solamente si tenemos, no tenemos buena respuesta con el metotrexate o no hay buena adherencia del paciente al metotrexate, pero va a tener más efectos colaterales también, ¿no? Bueno, y acá son todos los medicamentos de terapia biológica que se encuentran en el mercado, ¿no? Que los podemos utilizar. El tratamiento va a depender de cada paciente de acuerdo a las complicaciones que tenga, ¿no? Pero esto ya es manejo de especialidad, ¿no? Con que ustedes me sepan sospechar de una paciente con artritis reumatoide, pedirle los exámenes. ¿Qué más?
y ver qué tratamiento está usando. Como les digo, si llega a vuestra posta una paciente con artritis reumatoide y está usando metotrexato y no está usando ácido fólico, sin miedo ustedes receten el ácido fólico, ¿no? Y esa es la idea de que cuando ustedes terminen octavo ciclo, por lo menos sepan de que el paciente no puede tomar el metotrexato sin el ácido fólico, ¿no? El rituximab, todo eso es manejo en hospital, ¿no? Los inhibidores de JAK también se puede usar, pero en nuestro medio todavía no está, ¿no? Solo para que los conozcan. Hay estudios, ¿no? Hay estudios que nos van a decir cuál es la eficacia de cada tratamiento. Por ejemplo, cuando yo uso el metotrexato, ¿por qué es el tratamiento de elección o el FAME de elección en la artritis reumatoide? Porque el metotrexato va a mejorar o va a aliviar las artralgias, ¿no? Las artritis, y eso es lo que más va a llevar al paciente a la consulta. Es por eso que el tratamiento de elección en la artritis reumatoide es el metotrexato. Es más, si digamos tenemos pacientes con vasculitis o lupus con artralgias, también el tratamiento que vamos a darles va a ser el metotrexato, a pesar de que no va a ser el tratamiento de elección, porque en un lupus el tratamiento de elección o el cambio de elección va a ser diclofenolato de morfina. Pero si mi paciente tiene artralgias severas, podemos empezar con el metotrexato. Entonces va a depender de cada paciente, ¿no? El uso de corticoides también, ¿no? Va a tener que ser dependiendo de las complicaciones que tenga mi paciente. Si mi paciente tiene un daño sistémico severo, voy a tener que usar pulsos de metilprednisona, ¿no? Y después de estos pulsos voy a tener que usar corticoides a altas dosis, como les he dicho, 1 miligramo por kilo peso, ¿no? Ustedes van a ver en las terapias de los pacientes 50 hasta 70 de prednisona, ¿no? Cuando tengamos dosis tan altas de corticoides, la forma en la que se debe de indicar a los pacientes tiene que ser en 2 tomas, ¿no? Una en la mañana y la otra en la tarde. Ojo, los corticoides no se dan en la noche, máximo 5 en la tarde, esto por el ciclo circadiano, ¿no? Entonces, y la dosis más alta siempre va a ser en la mañana. Si digamos mi paciente tiene 70 miligramos, generalmente es las 2/3 partes en la mañana y la tercera parte en la tarde, ¿no? Esa es la indicación, ¿no? Definitivamente cada paciente es diferente, ¿no? Como les he dicho, va a depender mucho del gen que va a ser el que esté produciendo la enfermedad. Es muy diferente tratar a una paciente con una artritis reumatoide agresiva a una paciente con una artritis reumatoide que no tenga mucha complicación sistémica, ¿no? Y eso va a depender de los hallazgos que tengamos en sus exámenes, ¿no? O el compromiso sistémico que tenga, ¿no? Estos son estudios de los tratamientos para ver cuál tiene mejor aceptación, ¿no? Generalmente lo más recomendado es el uso de un FAME con un corticoide, ¿no? Por largo tiempo, por lo menos 3 meses, y de ahí empezar a disminuir las dosis, ¿no? También son estudios de monoterapia. La monoterapia
se ha visto de que no es muy buena, sobre todo el uso de solo un FAMI, siempre tiene que ir asociado o a un antiinflamatorio o a un corticoide. ¿Para qué? Para que tengamos mejor respuesta en la reducción de síntomas del paciente, ¿no? Bueno, este es un estudio en el uso de la terapia biológica, ¿no? Nosotros no tenemos el tocilizumab, ¿no? Lo único que tenemos es el rituximab, ¿no? Todavía en nuestro medio no tenemos estudios. Sería bueno, pues, si alguno de ustedes interesa, pues, hacer estudios comparativos, ¿no? Del uso de rituximab, que ahora lo estamos utilizando con mayor frecuencia para ver si hay mejoría en nuestra población, ¿no? Recuerden que cada población es diferente, ¿no? Y los otros tratamientos que ya les había dicho. Inclusive, vamos a ver, las infiltraciones, como ya les he dicho, ¿cuántas veces al año? Cada 3 meses, máximo 4 veces al año, ¿no? ¿Y cuál es el corticoide de elección? ¿Cuál? ¿Cuál? Les he dicho, la triancinolona, ¿no? Que también se van a usar en dermatología, ¿no? Para las cicatrices queloides. La sinobiolisis química también puede ser utilizada, pero no es mucho riesgo de que haya una necrosis, entonces no se usa, ¿no? Y el tratamiento quirúrgico, van a haber muchos que van a utilizar, ¿no? Pero generalmente el tratamiento quirúrgico se hace por estética, ¿no? No se recomienda. ¿Por qué? Porque estos huesos pues ya están con deformaciones, y al hablar de una enfermedad autoinmune, probablemente después de un tiempo de que hagan el tratamiento quirúrgico, vuelvan a aparecer todas las deformaciones, ¿no? Más se hace por estética en pacientes, ¿no? Pero no está recomendado. Las manifestaciones extraarticulares que ya habíamos dicho, ¿no? Los nódulos, el chobre, todas el compromiso sistémico que va a haber en nuestros pacientes, ¿no? Y de acuerdo al compromiso que tengamos, va a ir nuestro tratamiento, ¿no? Si hay compromiso pulmonar, pues tenemos que ver de repente una terapia con inhaladores, con corticoides inhalador, para poder mejorar la expansión pulmonar, de repente el uso de oxígeno. Todo eso va a depender de las complicaciones con las que vengan el paciente, ¿no? Inclusive estos pacientes pueden hacer hemorragias alveolares, porque no es tan frecuente, ¿no? A nivel cardíaco pueden hacer una insuficiencia aórtica. Entonces, todo eso vamos a tratar, dependiendo de lo que nuestro paciente va a presentar, ¿no? Y nunca se olvide, a todo paciente con artritis reumatoide, pregúntenle sobre el chobre, ojo seco, boca seca, ¿no? Si para comer algo sólido necesita tomar líquido siempre, si siente que la boca está seca, que cuando habla necesita tomar agua. Entonces, puede ser que esta paciente tenga shock, ¿no? Para poder tratarla. Hemos visto las afecciones que pueden hacer de que esta patología tenga complicaciones más severas y pueda haber un riesgo de mortalidad, ¿no? Si tiene comorbilidades, hay mayor riesgo, ¿no? Y recuerden que estos pacientes pues son adultos mayores, ¿no? Las neoplasias, enfermedades crónicas van a estar presentes, entonces es muy importante. Como les he dicho,
una vez que yo dé el tratamiento, tengo que hacer un control adecuado. Al mes, mi primer control para ver la adherencia de tratamiento y luego cada 3 meses para ver cómo va, ¿no? Si hay remisión de la enfermedad o no. A los 6 meses yo voy a decir si mi enfermedad, si hay remisión o no, y de acuerdo a eso voy a poder ver si voy a disminuir el tratamiento o voy a cambiar, voy a modificar, pero como les digo, eso ya es de especialidad, ¿no? Si alguno de ustedes quiere ser reumatólogo, ya va a ahondar estos temas, ¿no? El riesgo cardiovascular, nos dicen que el riesgo cardiovascular o compromiso cardíaco pulmonar son causas de mortalidad, ¿no? Y afección cardíaca más una R tiene alta mortalidad. O sea, estos pacientes con afección cardíaca, sobre todo una cardiopatía isquémica, pues tienen alto riesgo de mortalidad en menos de 2 años, ¿no? A nivel pulmonar, igual, ¿no? Una neumopatía intersticial, el EPIC, que es muy frecuente en estos pacientes, también lo tenemos que tratar, ¿no? Entonces, todo compromiso pulmonar severo también va a aumentar la mortalidad en estos pacientes. Las neoplasias, ¿no? A esta edad hay mayor riesgo de encontrar neoplasias, entonces hay que ver de acuerdo a cada paciente para ver qué medicamento voy a usar, ¿no? De acuerdo al compromiso que tenga. Entonces, siempre que yo tenga una paciente, primero voy a pedirle, siempre, a todo paciente básico, hemograma, reactantes de fase aguda, factor reumatoideo, anti-CSP, ¿no? Una radiografía, si necesito. Como les digo, muchas veces ya ni es necesario encontrar una radiografía, ¿no? Y hay que hacer pues una monitorización del tratamiento de estos pacientes. Definitivamente estos pacientes, pues la población mayor de 65 años tiene que ser vacunada, ¿no? Para evitar el riesgo de infecciones respiratorias, influenza, neumococo. ¿La influenza cada cuánto tiempo es? Cada año. Una vez al año. Neumococo. Ya han llevado, ustedes ya han llevado neumo. ¿Cada cuánto es el neumococo? 4 años. Cada 4 años, ¿no? Entonces es muy importante en estos pacientes garantizar las vacunas, ¿no? En las gestantes, pues vamos a tener gestantes, ¿no? Ahora, sobre todo, que la maternidad está siendo retardada, ¿no? Ahora tenemos más mujeres de 35, 40 años, ¿no? Incluso 45 años que tienen sus hijos, ¿no? Que salen embarazadas, pueden ya tener esta patología, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, sobre todo por el tratamiento, ¿no? Recuerden que los antiinflamatorios no se pueden utilizar en las primeras semanas de gestación, ¿no? Entonces tenemos que tener más cuidado, ¿no? O sea, siempre la situación va a cambiar de acuerdo a nuestro paciente, o la lactancia, ¿no? La lactancia no está contraindicada con el tratamiento. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos todo esto, ¿no? Y a la gestante solo le puedo dar sulfasalacina y hidroxicloroquina, ¿no? Las complicaciones, ya les he dicho. Problema cardíaco,
alto riesgo de mortalidad, ¿no? Y las pacientes pues van, el sedentarismo va a producir sobrepeso, obesidad, ¿no? Y el tener la artritis reumatoide muchas veces va a conllevar a problemas de depresión, ansiedad en los pacientes, ¿no? Entonces siempre que tengan su terapia psicológica es muy importante en estos pacientes. Y bueno, estas son las afecciones que podemos encontrar, ¿no? en nuestros pacientes con artritis reumatoide. Bien, chicos, esto ya es un metaanálisis, ¿no? Del uso de corticoides, que es para los que les interese ver cuáles son, cómo mejora el corticoide en estos pacientes con artritis reumatoide, que se los voy a pasar. Bien, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Todo quedó claro? Después en el examen se van a olvidar.